hay decisiones que, más bien, todos los días estamos tomando decisiones, todos. Todo el día tomamos decisiones de muchos tipos. Tomamos decisiones desde qué ropa me voy a poner, qué voy a desayunar, qué película voy a ver. O sea, decidir es una parte de la actividad humana totalmente natural, normal y que sucede muchas veces en el día. De repente nos enfrentamos a decisiones que son inclusive todavía más trascendentales, como con quién me voy a casar, o mejor dicho, a lo mejor ya lo escogiste, pero ya será buen momento para casarme o no, o qué carrera voy a estudiar, por ejemplo, los jóvenes. Es una pregunta, una decisión trascendental, porque de ahí depende en mucho su futuro. Es decir, hay decisiones pequeñas y hay decisiones trascendentales. Pues el tema con esto, o quisiera ver si me logro hacer entender, es que la mayoría de las decisiones que tomamos, la mayoría, están hechas hacia el futuro, es decir, qué voy a hacer, qué va a pasar, qué voy a decidir hacia adelante. Pero casi nunca tomamos decisiones a lo que ya tenemos. Te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, casi nunca tomamos decisiones en cuanto a algo que ya es nuestro, como por decir nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Qué decisiones tomamos todos los días en relación a ella o a él? Casi siempre es en lo que vamos a hacer, no decisiones en cuanto a lo que ya tenemos, porque nuestra naturaleza humana, tristemente, lo que hace es que lo que ya tenemos ya lo da como un hecho. Entonces ya no nos preocupamos por hacer nada de lo que ya tenemos. ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? Decisión del día de hoy. Pues trabajar. Y no estás tomando una decisión nueva en cuanto a qué nueva actitud, qué nueva cosa vas a hacer, qué nuevo proceso, qué nuevo desarrollo. Simplemente ya lo das por un hecho. Eso es, tal vez no te habías puesto a pensar en eso, pero la verdad es que es de todos los días. De todos los días. Y en la parte espiritual pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Tomamos decisiones en cuanto a lo que viene. Si bien basado en lo que tenemos, tomamos decisiones hacia lo que va a ser más adelante. Por ejemplo, ahora voy a tener más fe, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a poner mis obras acorde a como lo he estado escuchando en la iglesia. Pero no siempre tomamos decisiones hacia atrás, hacia lo que ya decidimos, más bien dicho, a lo que ya habíamos tomado anteriormente. Esto es peligroso. Y te voy a decir por qué. Te voy a poner dos ejemplos. Vamos a pasar ahorita vamos a analizar dos pasajes de la palabra de Dios de la Biblia. Dos pasajes, dos personas creo que muy conocidas. Una que tomó decisiones todos los días, una vez sobre lo que ya tenía, y uno que no tomó decisiones sobre lo que ya tenía. Y vamos a ver cuál es el resultado de esto. ¿Sí? Espero hacerme entender de lo que estoy hablando. De lo que ya tengo, ¿qué hago con él? Si solamente lo dejo porque ya lo tengo, o hago al respecto, o hago algo al respecto. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, entonces los invito a leer, vamos a leer dos pasajes, tres pasajes, pero vamos a empezar con uno. Es en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, y vamos a leer los versos del 1 al 8. ¿Sí? Esto lo escribió Pablo. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe.
Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo, si ustedes recuerdan, fariseo, perseguía a los seguidores de la iglesia creada por Jesús, o del evangelio, enseñanza, el mensaje de Jesús. Los perseguía como judío, no aceptaba o no daba por un hecho que Jesús era el Mesías y que su palabra era la verdad. Sin embargo, a él lo preparó nuestro Dios en todo su conocimiento, en toda su preparación humana, vamos a llamarlo, todo lo que podía tener de conocimiento de la ley y del mundo, porque era una persona bastante, no voy a decir inteligente, tenía mucha cultura, tenía muchísima cultura, sabía de muchas cosas, no solo de la ley, de lo que conocían, sino de todo lo que es el mundo. A él lo preparó nuestro Dios para en un momento detenerlo, a él le habló, a él le hizo una transformación en su vida, ¿sí? Y lo hizo entender quién era, cómo es nuestro Dios realmente, quién es Jesús en nuestras vidas y sobre todo cuál es el mensaje que deja Jesús, cuál es la misión y esa verdad. Lo transforma y empieza con un proceso él, primero no sencillo, ya lo platicamos aquí en alguna ocasión, en la que tiene que llegar con todos y todos le tenían miedo porque pensaban que los iba a cazar, los andaba buscando como fariseo, pero primero los tiene que convencer de que ya no es así, sino que ahora él es parte de los que están propagando el mensaje. Tiene que llegar al punto en el que alguien confía en él y se acerca a los apóstoles, sobre todo a Pedro, a los demás también, y entonces les da el mensaje y ya se dan cuenta que él es un elegido por nuestro Dios. Entonces él ya obtiene esta misión, esta bendición, pero no se queda ahí, ya lo obtuvo, ya es él, ya es, inclusive lo platicamos hace algunas semanas, algunos meses, las palabras que él dice: yo ni merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por su gracia soy lo que soy. Pero no se queda con eso, sino que sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y de todo lo que acabamos de leer, hay algunas palabras que te voy a mencionar que tal vez, si les gustas apuntar, que bueno, si eres de los que les gusta anotar, porque es importante seccionando. Si no, quédate con ellos aquí en la cabeza, es persistencia. De lo que le está hablando a Timoteo es de persistencia. Le está hablando de fe, porque le dice: corrige, sea o no oportuno. Es decir, tú no sabes cuándo lo que tú digas va a germinar en la persona. Paciencia. Cuando Moisés se presentó ante Faraón para decirle que Dios le había enviado para que liberara a su pueblo, Moisés tenía 80 años. Es decir, tú no sabes en qué momento va a ser requerido tu talento, tú no sabes en qué momento va a germinar eso que fue implantado. Si tú eres de los que llevas la palabra de Dios a alguien, tú no puedes entender y no vas a saber cuándo esa palabra a esa persona le va a causar el efecto necesario, porque Dios es el que hace germinar. Tú la pones, pero Él hace germinar. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: tú sé paciente y ten fe, va a suceder. Prudencia. Prudencia porque no puede ser por tus deseos, no es por lo que tú quieras, es porque tienes que reconocer la autoridad de Dios. Entonces, tú di las cosas que son y no te alteres por las negativas ni por nada, sé prudente. Cumple tus deberes, le dijo a Timoteo. Pues sí, no pienses en otra cosa, cumple tus deberes. Para eso fuiste enviado, eso hay que hacer. Y lo dice: me he mantenido en la fe. He llegado al final de mi carrera, he mantenido la fe. Esta palabra es clave, es mantenido la fe. No está hablando de que la obtuvo una vez y ya, sino que él procuró todos los días luchar por mantener la fe. Es decir, él todos los días tomaba decisiones en base a lo que él ya tenía, que era la bendición de Dios. ¿Sí me siguen?
No, esto no es magia, porque al final Pablo era como tú y como yo, personas de este mundo, ¿sí? Sí, fue elegido por Dios, ciertamente, pero él tenía los mismos problemas que tenemos tú y yo. Él le daba hambre, le daba calor, le daba sed, tenía sueño, se enfrentaba a discusiones. Era una persona. Llega la bendición de Dios con él, pero él no se queda con que, miren, soy elegido, a mí me agarró. No, él se puso a tomar todos los días de decisión de decir, eso me encargaron, doy gracias y dale. Y otra vez mañana y lo volví a hacer. Y mañana otra vez lo volví a hacer. Es decir, todos los días tomaba decisiones en relación a lo que ya tenía. Vámonos al otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando alguien no toma decisiones en cuanto a lo que ya tiene? Yo hoy estoy aquí dando un mensaje y yo espero, supongo que la mayoría de los que van a escuchar este mensaje, la gran mayoría, son gente que ya han escuchado, ya asisten a congregaciones donde estén, o iglesias como ustedes llamen, y están buscando tener una relación cercana con nuestro Dios. Entonces, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Ahora vamos a ver el caso de los que no toman acción por su decisión, ¿sí? Y esa decisión que tomamos fue un día amar a nuestro Dios. Esa es la decisión a la que me refiero. Vamos a leer ahora, digamos que es como una continuación de lo que vimos la semana pasada. Casi siempre, si se dan cuenta, procuro que los mensajes de esta semana sean una derivación de la semana anterior, porque nuestro crecimiento va a ir así. Es como cuando vas a la primaria. No llegas a primaria y te enseñan, no sé, algo de matemáticas acá complicado, no te enseñan álgebra. Te enseñan a hacer bolitas y palitos, y luego te enseñan que una bolita y un palito es una A, y un palito más largo es una B. Te van enseñando, y de primero partes a segundo, y segundo a tercero, y así te vas. Nosotros, nuestro conocimiento así va a ser. Vamos a ir caminando juntos, todos de la mano. ¿Cuándo acaba este conocimiento? Ahorita les voy a decir cuándo acaba. Pero entonces, la semana pasada hablamos de Salomón, y dijimos, Salomón, hijo de David, recibe el trono, queda como rey, y cuando Dios le pregunta, ¿qué quieres, qué ocupas?, él le dice con toda humildad, le dice, pues, no soy quien, no me siento ni siquiera digno de este puesto al que estoy alcanzando. Yo quiero ser como mi padre David, que siempre te fue leal, está hablando con Dios. Yo lo que quiero pedirte es discernimiento para tomar decisiones justas. Discernimiento, acuérdense, ya lo vimos también en Proverbios, es reconocer lo que está bien, lo que está mal. Entonces Salomón pide discernimiento con toda humildad para poder reinar en justicia. Y Dios lo ve en un plano humilde, en un plano de compromiso, de seguir lo que había hecho su padre David, y se lo da, y no solo le da eso, sino que le dice, y aparte te voy a llenar de sabiduría, que es el siguiente escalón, y te voy a llenar de todas las riquezas que tú necesites. No porque Salomón estuviera pensando en las riquezas, sino porque tal vez era lo necesario para que pudiera reinar en paz. Se lo da a Salomón. Pero Salomón, distinto a Pablo, no hace todos los días una decisión referente a lo que ya recibió. Vamos a leer Primera de Reyes 10. Y vamos a leer los versos del 23 al 27 primero. Ahorita vamos a continuar. Primera de Reyes 10, del 23 al 27. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes y caballos y mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenían las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Había tanta riqueza, era tan vasto lo que tenía, que creo que hoy ni siquiera lo podríamos entender. La gente dice que la plata
era tan común como las piedras. Hoy en México estamos atravesando una crisis terrible, en mucho provocada por la pandemia, más otros factores, y se han perdido en los últimos 4 meses, 5 meses, se han perdido casi 14 millones de empleos. ¿Cuánta gente está batallando o estamos batallando con esto? Muchos, muchos. A esos que hoy se quedan sin chamba les quería ver un par de aretitos de plata, sí, porque los pones en el empeño y algo le sacas para comer llevar a comer a tu familia. Llegó el punto de tanta riqueza que había en el reinado de Salomón que ya ni siquiera tenía valor la plata. Era tanta que dejó de tener valor. Es para que se den una idea a qué nivel estamos. Pero ¿qué pasa con Salomón? Vamos al siguiente capítulo, en el 1 Reyes 11, vamos a leer del 1 al 11. Fíjense lo que pasó, ¿sí? 1 Reyes 11, del 1 al 11. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David, que fue lo que él argumentó cuando pidió el discernimiento. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces, el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo, y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No era necesariamente el reino físico, era lo que posees, que tú crees que es importante, ya no lo vas a tener. Dice, en el 6 dijo, Salomón hizo lo que ofrende al Señor y no permaneció fiel, así como su padre David. Corromperse es el resultado de no mantenerse fiel. Lo voy a repetir. Corromperse es no mantenerse fiel al pacto que tú hiciste personal con tu Dios. Amar a nuestro Dios, tener una relación con Él, buscar agradarle a Él, es una situación que debe hacerse todos los días. Ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Pero es algo que tenemos que hacer todos los días. Porque si tú das por un hecho que ya estás con Él, la posibilidad de que te pase lo que le pasó a Salomón es terriblemente alta. Y te lo digo con mucha tristeza y dolor en el corazón, que lo hemos visto muchas veces y lo seguiremos viendo, porque los humanos somos de repente irresponsables con las cosas que no le damos a veces valor. Hemos visto hermanos en la fe y hasta pastores que se corrompen terriblemente y empiezan a darle valor a cosas materiales y a cosas de poder y a cosas de control, o como lo pasó a Salomón, el demasiado placer por las mujeres, que dejan de hacer lo que tienen que hacer. Cuando lo correcto sería hacerlo como lo hizo Pablo, es, ya recibí la bendición, entonces ahora todos los días lo hago. Pablo era una persona instruida, su mayor capital lo tenía en la cabeza porque había recibido mucha instrucción, sabía de geografía, sabía de historia, sabía, no me acuerdo cuántas lenguas nos dijo el pastor Rogelio que sabía, pero sabía muchas lenguas.
Era un tipo súper instruido y aparte era doctor en la ley de Moisés estoy hablando. Era un tipo que sabía un montón, su capital estaba aquí, pero era una persona. Dios lo bendice y le dice, este es el mensaje, él lo entiende y con lo que él tenía empieza a trabajar. 2000 años después, hoy seguimos hablando de lo que Pablo nos comentó acerca del mensaje de nuestro Dios, porque el mensaje no es de Pablo, el mensaje, él es el mensajero, pero tenía tanta cultura que nos dio una forma muy entendible para nosotros acceder a ese conocimiento y entender ese mensaje. El mensaje es el de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero Salomón tenía un capital diferente. Salomón lo que tenía era sabiduría para discernir y tomar decisiones hacia su reino, y tenía toda la capacidad, vamos a llamarle monetaria o capacidad física, para impactar en la vida de tanta gente. A diferencia de Pablo, Salomón tenía una capacidad mucho más amplia de causar un efecto en la gente, porque él siendo el rey, todo el mundo le estaba poniendo atención a todas sus decisiones y él podía hacer todo lo necesario para que la fe hacia el Señor creciera. Pero él no lo hizo así. Él se corrompió, dejó de hacerlo. Hay algunas iglesias que creen, y lo tengo que decir porque así creo que debe ser, utilizan algo que se llama la oración de salvación o la oración de fe, lo cual yo respeto bastante y está muy bien. Cuando una persona que apenas está conociendo del Señor, apenas está entendiendo y que necesita en este momento de su vida conocer al Señor, lo invitan a decir que reconocen que lo necesitan, que lo aman y que se van a entregar con Él. Eso está perfecto, eso está muy bien, es grandioso. El problema es que cuando esa enseñanza dice que al hacer la oración, ya, bienvenido, ya estás del otro lado, déjame decirte que no. Déjame decirte que eso es solamente aceptar que vas a iniciar un nuevo camino. Esa oración de salvación únicamente sirve para que tú le digas a todos, empezando por Dios, de que te comprometes a caminar ese camino. Así como Pablo recibe y dice, voy a empezar a caminar, Salomón pide y se le da y empieza a caminar, entonces a ti te va a pasar lo mismo. Si tú hiciste esa oración de salvación, que bueno, te felicito, realmente es una gran felicidad que lo puedas hacer, pero no acaba ahí. De hecho, apenas empieza ahí, apenas empieza tu camino. Hemos platicado aquí, lo voy a volver a repetir. Primero conoce al Señor, luego lo entiendes. ¿Cuál es el verdadero mensaje, poder, capacidad de Él? ¿Quién eres tú en relación a Él? Luego logras el discernimiento de lo que aplica de su verdad contigo, entiendes lo que está bien y lo que está mal, y llegas a la sabiduría. Y en la sabiduría, la manifestación es como lo vimos la semana pasada, en realizar obras con humildad. Obras de buena conducta hechas con humildad. No es el mensaje. La salvación no es por obras, queda claro. Pero la fe sin las obras pues no tiene sustancia. Pero entonces esas obras no son solo hacerlas, sino es con humildad y buena voluntad. Entonces estamos hablando de sabiduría. Entonces, ese camino no lo vas a llegar porque tú le digas a Dios, Dios, perdóname por todo lo que he hecho, a partir de hoy te amo, quiero ser tu hijo. Pues no. ¿Estás de acuerdo que eso es aquí y te falta todo esto? Bueno, todo esto que estoy hablando es todos los días tomar una importantísima decisión. Es todos los días despertar y hacer la misma oración y de corazón llevarla a cabo. Es pedir perdón, claro, con arrepentimiento. Sin arrepentimiento, pues no. Pedir perdón por pedirlo no tiene sentido si no hay un arrepentimiento sincero. Estamos de acuerdo. Juan el Bautista decía muy claramente, arrepiéntanse. O sea, el tema es que te arrepientas, no que pides perdón. Y entonces empiezas a hacer las cosas que Dios te pide. Yo espero que estés entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando tú tomas la decisión, y deja tú que al mundo le hayas dicho que eres cristiano o no cristiano, hijo de Dios, creyente, seguidor, como te quieras llamar, no es lo que el mundo escuchó de ti, es lo que tú le dijiste a Dios.
Porque el día que se lo dijiste, Él te escuchó, Él ya lo sabía. Pero como pasó con Salomón, Él está esperando que tú cumplas tu pacto. Porque siempre hablamos que nuestro Dios cumplirá su promesa. Y damos por un hecho, y sí, Él cumplirá su promesa. La pregunta es, ¿tú la cumplirás? La pregunta es, ¿tú vas a hacer lo necesario para que ese pacto todos los días se mantenga firme? ¿O esperas que sea Dios el que te mantenga firme? Quiero hacer una aclaración. O bueno, primero te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Es una invitación. O si lo quieres ver así, te voy a lanzar un reto. ¿Qué no me vas a contestar a mí? Como el día que te pedí que tú hicieras un análisis de las bendiciones y de las maldiciones que salen de tu boca en una semana. Ya no supe cómo te fue, espero que tú hayas hecho una correcta autocrítica. Pero hoy te vuelvo a hacer una pregunta para ti, para que tú te la contestes a ti. ¿Perseveras en el Señor o dejas que el mundo te corrompa? ¿Estás haciendo todos los días lo que en su momento hizo Pablo? ¿O estás dejando que el mundo corrompa ese compromiso, ese pacto que hiciste tú? Porque no se vale ser cristiano los domingos en la mañana y ser del mundo en los otros 6 días. Y vaya que esto no es un regaño, quiero hacer una aclaración. Mi misión en absoluto es emitir un juicio. Yo no ni quiero, ni busco, ni disfruto en lo absoluto emitir un juicio para nadie. Yo busco que los talentos que Dios me dio sean puestos en práctica, se les saque provecho, y mis talentos, lo que yo he entendido que mi Dios espera de mí, es que yo platique contigo y yo te diga esto. Si hubiera alguien que a mí me hiciera el favor de ayudarme a hacer una autoevaluación, como en el caso mío es mi esposa. Mi esposa es dura, mi esposa sí y por eso cada vez que lo hace la amo más. Porque esa es la ayuda idónea. Ella es la que me ayuda a decir, esto estás haciendo mal, Juan. ¿Qué mayor bendición puedo esperar que sea mi esposa la que lo haga? Si tú tienes a alguien que a ti te dice y tú lo aceptas, esas correcciones, híjole, de veras, qué bien. Qué gran bendición. Entonces yo aquí, mientras estoy aquí dando este mensaje, mi propósito, mi intención es que tú seas capaz de hacer una autoevaluación. Insisto, yo no juzgo a nadie, no soy quien, no emito un juicio, no es mi función. Sino que tú solo llegues a la conclusión todos los días de decir, ¿realmente lo estoy haciendo? Pero es tu decisión, porque debes de saber, yo supongo que lo sabes, que tu relación con Dios es personal y única. Y tu salvación depende única y exclusivamente de ti. En el caso de los niños, pues son espíritus libres de maldad y que somos los papás los responsables de su desarrollo y su crecimiento. Vuelvo a mencionar, la semana pasada lo hice, estoy viendo una serie en el internet acerca de Moisés y los 10 mandamientos. Y cómo ponen la figura de Aarón, el papá de Moisés, en esa serie, y de Yetro, el que vino a ser su suegro. ¿Cómo trataban ellos a sus hijos? ¿Cómo les enseñaban las lecciones? Acuérdense que la palabra, la historia del pueblo hebreo, primero se contaban de palabra a palabra. Fue precisamente Moisés el que la escribió por primera vez. Pero contaban esas historias y eran papás firmes. Bueno, hoy por hoy necesitamos eso. Todos los niños van a recibir eso. Pero si tú ya eres medianamente adolescente o ya eres adulto, solo depende de ti ese nivel de relación con el Señor y alcanzar la salvación. No depende de nadie más. Entonces, llega un momento en el que es necesaria la autocrítica, que tú solo lo hagas. Insisto, yo no quiero ser una persona que venga aquí a dar mensajes y que diga, oye, cada vez que va a ver el mensaje de este cuate nos está regañando o algo así. Créeme que no. No trato de eso. Solamente trato de que tú seas capaz de autoevaluarte. Para quienes no conozcan esta congregación, o no nos conocen porque apenas están viendo estos mensajes, esta congregación Moedim, que tenemos acá en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, fue fundada hace ya unos 6 años por el pastor Rogelio Espinosa, nuestro queridísimo pastor, que lamentablemente falleció en marzo de este año,
lo extrañamos profundamente, como persona, como amigo y como pastor. Sabemos que hoy está en un gran lugar, eso no tengo ninguna duda. Nos hace feliz la vida, el tiempo que estuvimos con él. Y yo te puedo decir a ti que yo en lo personal puedo contar y agradecer la bendición de haberlo tenido como amigo muy personal, y que todos los días me volvía a hacer la misma pregunta. Todos los días me decía: ¿cómo andas con tus 2 mandamientos principales? Amas al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu mente y tu corazón, por sobre todas las cosas. Y amas a tu prójimo. ¿Estás dispuesto a amar a tu prójimo? Claro, no me hacía la pregunta así literal, pero él me lo demostraba o hacía acciones que no podía más que yo decir: ay, no lo estoy haciendo bien. Y al día siguiente lo volví a intentar. Y al día siguiente lo volví a intentar. Y él todos los días me lo hacía. Cada vez que hablaba con él, casi si hablaba 5 minutos con él por teléfono, me hacía entender esos 2 mandamientos. Recuerden que esos 2 mandamientos se desprenden todos los demás, ¿eh? No que no tengan valor, pero ahí están contenidos todos. Y él los vivía, él no los predicaba, o sea, sí los predicaba, pero más allá de eso él los vivía. Y al vivirlo su fuerza de impacto era terriblemente alto, y su esposa y sus hijos son prueba viviente del impacto del pastor. Yo lo que estoy haciendo hoy creo que soy una prueba del impacto del pastor. Los que alguna vez vinieron con él no me dejarán mentir que él te invitaba a hacer las cosas bien. Si tú tomas la decisión de no hacerlo, pues la decisión es tuya. No fue del pastor, nunca fue del maestro, siempre fue del alumno. Entonces, yo quiero que hoy tú te lleves esa pregunta y que tú seas capaz de responderte al menos para ti mismo. Que tú digas: ¿estoy perseverando en el Señor o me estoy dejando corromper? Y te voy a hacer una aclaración. El que hoy no decidas, es decir, hoy no perseveraste en el Señor, pero digas: no hice nada malo, o sea, no me corrompí, perdón, eso ya es corromperse. Porque si tú no amas al Señor con todo lo que tienes y le dedicas tu día y tus acciones, entonces te estás dejando corromper. Espérame tantito, no pasa nada, aguántame. Y encuentras justificantes porque estás enojado, porque te peleaste con tu esposo, con tu esposa, porque tuviste que regañar a tus hijos, porque tu papá te regañó, porque te fue mal en el trabajo. Es decir, justificantes para no estar al pendiente del mandamiento 1, de verdad, te van a sobrar. Te prometo que te van a sobrar todos los días. Pero eso fue lo que le pasó a Salomón. Pues él estaba ocupado, era rey de mucha gente, tenía que manejar tantísimo oro, tantísimo comercio, tanta influencia, tenía que atender a sus 700 esposas, 300 concubinas. Pues él estaba ocupado. Pues sí. Tristemente hoy Salomón es quizá la mayor referencia de alguien que recibió una gran bendición. La primera bendición enorme es que Dios le habló. O sea, ¿qué más? Que te hable a ti, que si directamente, que sea así, te estoy hablando a ti. No solo de corazón, sino que su voz aquí le retumbó en la cabeza. O sea, te estoy hablando a ti. ¿Qué quieres? Te lo voy a dar, y se lo dio en exceso. Entonces Salomón dijo: muy chido, y entró y empezó con ganas, y su sabiduría fue famosa en todo el mundo. Hoy todavía reconocemos, y cuando hablamos de Salomón, la mayoría de la gente cuando habla de Salomón hace referencia a la sabiduría de Salomón. Casi nadie hace referencia a la tristeza que implica que el tener tanto hizo que fuera perdiendo su interés por seguir al Señor. De repente ya quería quedar bien con todo. Imagínense, 700 esposas y 300 concubinas, más sirvientes y no sé, familiares, no sé, todo lo que tenía, y las guerras y los enemigos. Entonces él poco a poco fue dejando de ponerle en primer lugar la atención a nuestro Dios. ¿Se fijan? Estaba ocupado en algo. Entonces la referencia correcta para alguien, para un cristiano, para un seguidor de nuestro Dios, ese Salomón es un ejemplo claro y terrible de lo que es corromperse. La sabiduría, pues no admiremos a Salomón por su sabiduría. Perdón al que diga que Salomón era un sabio. La sabiduría es dada por Dios. Entonces no era Salomón el grandioso, Grandioso era la sabiduría de Dios dada a un hombre. Terrible es que ese hombre lo que hizo con sabiduría fue despilfarrarla
en cosas del mundo. La referencia correcta de Salomón es terrible, no es bonita, no es grandiosa, no es guapa. Pero entonces, ¿qué pasa contigo? Y no es porque tú seas referencia para los demás, yo te pregunto primero a ti. Tú con Dios, tú en tu relación, tú ya dijiste que lo amabas, tú ya dijiste que querías ser discípulo de Él, querías ser hijo de Él. Hay días en los que estás ocupado. Porque cada día que tú estás ocupado y no está Él en primer lugar, entonces estás rompiendo el pacto. Esperas que entonces que Dios, como es Dios y es bueno, mantenga su promesa. ¡Wow! ¿Estamos salvados? ¿Cómo? ¿Cómo si el pacto era entre dos? El pacto era entre tú y nuestro Dios. Insisto, mi labor no es en absoluto, espero que nunca me vayan a considerar así. Yo no soy quien emita juicios ni me la paso aquí señalando los errores, sino porque te amo, porque aprendí del pastor Rogelio a amar a todos, a los que conozco y a los que no conozco, con los que he tenido dificultades, con los que he tenido diferencias, los amo igual. Y te voy a dar el mismo consejo. Dios es el creador de todo, es el dador de la vida, es nuestra esperanza de una vida eterna. Y Él nos está tendiendo la mano. ¿Lo estás haciendo? Entonces sí me entienden que yo no te estoy juzgando ni te estoy regañando. Yo quisiera que mis palabras las transformaras en un wow, tienes razón en este sentido, tengo que perseverar. Y no es porque tenga razón Juan José Holguín. Es que aquí está el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Salomón. La Biblia es la historia del pueblo hebreo, de su relación con Dios y cómo es Dios. Volvemos a la misma enseñanza. Cada vez que tú lees la Biblia es que vas a aprender de cómo es la gente, que vas a aprender de cómo es Dios y que vas a aprender de cómo es nuestra relación. El pueblo hebreo amó a Dios muchísimo y también le falló muchísimas veces. Pero entonces esta enseñanza ya no está limitada al pueblo hebreo. Esta enseñanza está para ti, para mí, para todos, hoy en día. Sigue siendo la misma historia de un día te amo y un día te decepciono. Un día te amo y un día te decepciono. Y no estoy hablando de fallar, no estoy hablando de cometer errores o de pecar, porque eso sabemos que está y lo hemos platicado ampliamente. Estamos hablando de que tu decisión tomada y consciente es buscarlo. Amén de los errores y fallas que puedas cometer, porque Él te perdona, ¿entiende? Que Él te perdona. Entonces, no es que seas digno o no digno, sino que tus acciones estén elevadas a Él. Y si yo como mensajero, predicador, te puedo decir que es importante que tú todos los días te hagas esta pregunta, lo hago porque te amo y porque espero que sí sea positiva la respuesta, como cuando te pregunté de las bendiciones y las maldiciones. Yo no te voy a juzgar. Yo lo que quiero es que te vaya bien. Yo lo que deseo es que te vaya bien. Estés donde estés, si eres personas que han venido alguna vez a Morín, si los que nunca han visitado Guadalajara, si eres de otro país, si entiendes lo que estoy diciendo, sabrás que la verdad de nuestro Dios es universal en el idioma que lo pongas. Es una verdad universal. Él te está buscando a ti. Y Él está buscando hacer un pacto contigo y espera que tú vayas con Él. Espera que tú tomes la decisión. Pero tal vez lo que no has escuchado muchas veces es que la decisión se toma todos los días. Esta decisión se toma todos los días. Todos los días. No un día, no cuando estés afligido, no cuando el día que andas emocionado. Como de repente hacen algunas iglesias que se basan en las grandes emociones y en los grandes momentos para sentir a Dios. No, puedes estar tranquilamente sentado en la sala de tu casa y te aseguro que Dios está sentado ahí contigo. No ocupas eso. Ocupas una relación de corazón con Él. Y Él te lo dijo, nos lo ha dicho muchas veces, hay muchas formas de explicarlo. Entonces Él está buscando eso contigo. Nos dio libre albedrío para que disfrutáramos de conocerlo a Él. Si Él solo quisiera, yo quiero pensar, ¿verdad? Yo no me voy a poner en su lugar, solo que lo alabáramos, nos hubiera creado así, ya con el chip integrado. Pero yo creo firmemente en mi ser que nos dio libre albedrío para que cada vez que lo encontremos disfrutemos de algo que nosotros encontramos. Pero si ya lo encontraste, pues no seas como Salomón, no te corrompas, no lo desperdicies. Mejor te invito a que seas como Pablo, que dice, me mantuve en la fe. Es todos los días yo estoy esperando al final de la carrera
¿sí? A obtener eso. Pastor Rogelio fue del último que decía, ¿verdad, hermana? Yo quiero seguir hasta mi último día peleando para mantenerme como padre. Así lo dijo, o sea, fíjense el deseo diario, porque sí estuvo enfermo 8 meses, los últimos 4 fueron ya muy, muy fuertes, y nunca lo vimos vencido en su fe, al contrario, más mal se sentía físicamente, parecía que esos niveles de conciencia, ese nivel de relación con Dios en él crecían. Llegó un momento en el que, y lo digo por experiencia propia, y creo que su esposa también me lo dijo, llegó un momento en que ya no le alcanzábamos a entender la profundidad de sus palabras. Estaba en una carrera impresionante de relación con nuestro Dios. Un hombre admirable, pero que jamás dijo, yo voy para allá, háganse bolas. Nunca lo vi hacer eso, siempre es, lo que aprendo, a ver, vénganse, yo se los explico. Nosotros a veces estábamos medios piedras de la cabeza y no entendíamos. Pero esa semilla germinará, antes o después. En mí personalmente, se lo dije a su esposa la semana pasada, creo que me tardé yo o se tardó en germinar en mi cabeza, pero hoy que ha germinado, estoy feliz, estoy ansioso por hacer muchas cosas. Hoy pienso, hubiera podido hacerlo antes, no sé, pero este era el momento preciso. Bueno, por eso estoy hoy aquí parado, porque era el momento que Dios necesitaba que estuviera aquí, porque ya no está él físicamente. Pero él siempre estuvo, apréndele, mira, chécale, mira, a ver, pon atención, a ver qué aprendiste de eso, fíjate cómo esto. Y no era crítica, era pon atención para ti. Así yo te lo estoy diciendo a ti, yo lo hago para ti, para que tú crezcas, para que tú mejores, para que tu vida se llene de bendiciones. ¿Quién no quiere la bendición de Dios en su casa, en su vida? Solo los tontos piensan que el dinero, el poder y las pertenencias son más importantes. Y digo tontos porque la semana pasada leíamos, ¿sí?, que los necios son los que no quieren la sabiduría. ¿Cuál? La de Dios. Los que creen, yo tengo la razón, perdón, están fritos. Pero siempre hay una oportunidad, siempre hay una esperanza. Hoy despertaste, hoy tienes la gran oportunidad de decidir amar a Dios y entender que hoy inicia tu carrera. Tu carrera, no estás comprando algo. Hoy inicia la carrera que todos los días vas a transitar, todos los días te tienes que esforzar porque requiere que tú lo hagas, pero obtendrás la corona que te es reservada. ¿Qué más corona quieres que la de estar con el Señor por toda la eternidad? ¿Hay algo más grande que eso? Yo sinceramente no lo creo. Yo sinceramente no lo creo. Entonces, este mensaje de hoy yo le puse por título, perseverar o corromperse. La decisión la tienes tú, perdón, no la tiene Dios, No lo culpes a él, no culpes al mundo. No encuentres justificantes para corromperte. Porque la decisión de seguir a Dios es, ¿se acuerdan? Así lo dijo en el último mensaje grabado, que hasta dio un golpecito en la mesa y dijo, tan sencillo nada más es obedecer. Así, me acuerdo porque fue casi lo último que tiene grabado, incluso se escucha su voz muy bajita porque él lo dijo, como que lo dijo para él, no para lo que estaba exponiendo. Está en YouTube ese video. Y de un golpecito en la mesa al pastor le hace, tan sencillo que es obedecer. A mí me impactó ese pedacito. Digo, toda la predica de ese día estuvo padre, pero ese momento, digo, tan sencillo, pues sí. Entonces yo, porque te amo, porque amo esta congregación, porque amo lo que hago y porque siento la responsabilidad de hacer lo que los talentos me fueron dados y me permiten, yo te quiero invitar a que tú lo pienses así como lo estamos viendo hoy. ¿Que te vas a sentir mal porque no lo has hecho? Qué bueno que hay oportunidad, qué bueno que hay perdón, qué bueno que hay tiempo. No sé cuánto haya, no sé cuánto haya. Nadie sabe el día y la hora, pero los estudiosos dicen que falta poco para que se den todas las cosas que él prometió que iban a suceder. Pero más allá de pensar en eso, hoy puedes empezar. Ahorita, en este momento. Te invito a que tomes la decisión y reintegres tu vida al Señor. Pero entonces empieza un proceso de todos los días. Es grandiosa la vida con Dios. Es grandiosa, es fenomenal, es maravillosa. Si eres adulto y tienes hijos, tienes esposa, tienes una gran tarea. Es responsabilidad, no es de gratis. Los hijos fueron dados para que tú los criaras. Espero que sea de mucho provecho para tu vida y de tu relación con el Señor las palabras que hoy hemos escuchado, que nuestro Dios ha puesto en un servidor para compartir. Y que vivas feliz de saber que el Creador del universo
está buscando a ti, te ama y quiere estar contigo. Nos vemos la próxima semana. Acabo de subir ayer a YouTube, y creo que también lo puse en Facebook, un pequeño video precisamente de la serie que les decía. Un pequeño video que se llama Paciencia, de una escena donde el papá de Moisés habla con él y le dice, porque Moisés no sabe por qué le pasa lo que le pasa, todavía está joven, fue cuando apenas sale de Egipto, cuando mata al egipcio aquel. Yo no estoy spoileando, creo que esa historia ya la conocemos, no creo que no pase nada con el final de la novela. Pero la explicación que da el papá, o bueno, en este caso el guionista, de cómo debe ser paciente, a mí me gustó, se me hace bien padre, bien profunda. Ahí está en el Facebook y está en el YouTube, ambos Congregación Marín. Búscalo, chécalo. Pero entonces tú vas a dar frutos. Pero no va a suceder si todos los días te dejas crecer, te dejas instruir, te dejas amar por nuestro Dios y tomas las decisiones correctas. Te invito a que lo hagas.